¿Por qué hay días en los que tu mente rinde al máximo y otros en los que todo se vuelve pesado y confuso? ¿Por qué cuanto más te esfuerzas, menos avanzas? ¿Por qué tu cerebro parece fallarte justo cuando más lo necesitas? Y hay algo aún más inquietante. ¿Y si el problema no fuera tu disciplina, sino la forma en que tu sistema nervioso está siendo empujado al límite? Quédate, porque entender esto cambia por completo la manera en que trabajas y piensas. Para entender por qué tu mente funciona de forma tan irregular, primero hay que desmontar una idea muy extendida, la creencia de que el rendimiento mental depende solo de la fuerza de voluntad. Durante años te han dicho que si te concentras más, si te esfuerzas más, si eres más disciplinado, todo debería fluir. Pero la realidad es mucho más incómoda. Tu cerebro no funciona como una máquina que responde obedientemente a órdenes. Funciona como un sistema biológico profundamente sensible al entorno, a la presión y sobre todo al tipo de demandas que recibe. En los días en los que rindes bien, no es que seas más inteligente o más motivado, es que tu sistema nervioso está en un estado de equilibrio. La información entra, se procesa y sale sin fricción. No hay alarma interna, no hay sensación de amenaza constante. En cambio, en los días en los que todo se vuelve cuesta arriba, ese equilibrio se rompe. El cerebro deja de priorizar el pensamiento profundo y empieza a concentrarse en sobrevivir al exceso de estímulos. Aquí aparece el primer punto clave del contenido original. No todas las tareas cansan igual. No es lo mismo un trabajo repetitivo que uno que exige tomar decisiones constantes, anticipar errores, interpretar señales ambiguas o gestionar conflictos emocionales. Este segundo tipo de trabajo consume una enorme cantidad de energía cognitiva, aunque desde fuera parezca que no estás haciendo nada físicamente exigente. El problema es que rara vez se reconoce este desgaste invisible. Sigues exigiéndote el mismo nivel de rendimiento, incluso cuando tu cerebro ya está saturado. Cada notificación, cada interrupción, cada pequeña presión adicional se acumula. No se siente como un gran colapso inmediato, sino como una erosión lenta. Empiezas a cometer errores tontos, a releer la misma frase varias veces, a sentir irritación sin motivo claro. Y aquí surge una pregunta crucial. ¿Por qué algunas personas parecen aguantar mejor esta carga que otras? La respuesta no está en el talento ni en la inteligencia, sino en cómo cada sistema nervioso reacciona al estrés sostenido. Algunas mentes detectan antes la sobrecarga, otras la ignoran hasta que ya es demasiado tarde. Este es el punto exacto en el que muchos se equivocan. En lugar de reducir la presión, intentan compensar con más esfuerzo, pero empujar un sistema saturado no lo hace rendir mejor, solo acelera su deterioro. Entender esto es el primer paso para dejar de pelear contra tu propio cerebro y empezar a trabajar con él, no en su contra. Cuando el sistema nervioso entra en sobrecarga, el cerebro cambia de prioridad sin pedir permiso. Deja de enfocarse en el razonamiento complejo y pasa a un modo mucho más primitivo. No busca soluciones elegantes ni análisis profundos, busca reducir la sensación de amenaza. Por eso en esos momentos tareas que antes parecían simples se vuelven insoportables. No es pereza, es un cambio interno de funcionamiento. El contenido original subraya algo esencial. El cerebro interpreta ciertas exigencias modernas como si fueran peligros reales. Plazos ajustados, expectativas ambiguas, evaluaciones constantes, y la presión de no cometer errores activan los mismos circuitos que, en otro contexto, se usarían para huir o defenderse. El cuerpo no distingue entre una amenaza física y una amenaza psicológica sostenida. Para él, el estrés prolongado es estrés, sin matices. Aquí aparece otro fenómeno clave. Cuando este estado se mantiene durante demasiado tiempo, la mente empieza a protegerse cerrando puertas. Se reduce la creatividad, disminuye la memoria de trabajo y la capacidad de tomar decisiones se vuelve errática. No porque el cerebro haya perdido capacidad, sino porque está racionando recursos. Es una estrategia de supervivencia, no un fallo. Muchas personas interpretan esta fase como una señal de que algo está mal con ellas. Se comparan con otros, se reprochan no rendir igual que antes, y esa autocrítica añade una capa extra de presión.
El resultado es un círculo vicioso. Cuanto peor te sientes por rendir menos, más se intensifica el estado de alerta interna. El texto original insiste en que este proceso es silencioso, no llega de golpe, se instala poco a poco, normalizando el cansancio mental hasta que ya no recuerdas cómo era trabajar con claridad. Y lo más peligroso es que, desde fuera, sigues pareciendo funcional. Cumples, respondes, avanzas, pero por dentro el desgaste continúa. Entender esta dinámica es fundamental porque explica por qué descansar solo un poco o tomarte un día libre no siempre soluciona el problema. No se trata solo de recuperar energía, sino de sacar al sistema nervioso de un estado de defensa constante. Y eso requiere algo más que fuerza de voluntad. En este punto, el contenido del canal rival introduce una distinción crucial que casi nadie tiene en cuenta. No todo el agotamiento mental se siente igual porque no todo nace del mismo lugar. Hay cansancio por exceso de trabajo, pero hay otro mucho más profundo que proviene de la hiperalerta constante. Este segundo es el más difícil de identificar, porque no siempre va acompañado de fatiga física evidente. Cuando vives en un estado prolongado de vigilancia mental, tu cerebro nunca termina de relajarse. Incluso en los momentos de pausa sigue evaluando, anticipando, revisando escenarios. Esto explica por qué muchas personas dicen descansar, pero no recuperarse. Duermen, se desconectan un rato, pero la sensación de fondo no desaparece. El sistema nervioso sigue encendido. El texto original remarca que este estado suele aparecer en personas muy responsables, perfeccionistas o acostumbradas a sostener muchas decisiones importantes. No es casualidad. Cuanto mayor es la necesidad de control y previsión, mayor es la carga invisible. El problema no es el compromiso, sino la imposibilidad de bajar la guardia. Aquí ocurre algo paradójico. Cuanto más tiempo se mantiene esta hiperactivación, más se pierde la capacidad de detectar señales internas del límite. El cuerpo avisa, pero la mente ya no escucha. Se normaliza la tensión, la irritabilidad, la dificultad para concentrarse. Todo se convierte en el nuevo estándar. Otro punto clave del contenido original es que, en este estado, la mente empieza a confundir urgencia con importancia. Todo parece crítico, todo requiere atención inmediata. Esta percepción distorsionada mantiene al cerebro atrapado en una carrera sin fin, donde no hay espacio para el pensamiento profundo ni para la reflexión tranquila. Lo más peligroso es que este patrón suele reforzarse con reconocimiento externo. Desde fuera parece que estás rindiendo, que respondes, que sostienes la presión. Pero internamente el desgaste sigue creciendo, y cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta salir, porque el sistema ya ha aprendido a funcionar en modo emergencia. Reconocer esta fase no es un signo de debilidad, es una señal de inteligencia y de autoconciencia. Porque solo cuando entiendes qué tipo de agotamiento estás viviendo, puedes empezar a cambiar la forma en que te relacionas con el trabajo, con las exigencias y contigo mismo. A partir de aquí, el contenido original da un giro importante, explica por qué muchas estrategias comunes para ser más productivo no solo no ayudan, sino que empeoran la situación. Listas infinitas de tareas, técnicas agresivas de gestión del tiempo o la obsesión por optimizar cada minuto pueden resultar útiles para trabajos mecánicos, pero son especialmente dañinas cuando el problema es la saturación del sistema nervioso. Cuando tu cerebro ya está en estado de alerta, añadir más estructura rígida se percibe como una presión adicional. En lugar de aportar claridad, incrementa la sensación de estar atrapado. Cada tarea pendiente se convierte en una amenaza más, cada recordatorio en una señal de que no estás haciendo suficiente. El resultado no es mayor foco, sino más tensión interna. El texto original subraya que el cerebro necesita márgenes, no solo orden. Necesita espacios donde no se le exija decidir, evaluar o anticipar. Sin esos márgenes, incluso las pausas se viven con culpa. Descansas, pero con la sensación constante de que deberías estar haciendo algo más productivo. Aquí aparece una idea central. La verdadera recuperación mental no ocurre cuando paras,
sino cuando el cerebro deja de sentirse observado y evaluado. Mientras exista esa presión interna por rendir, incluso el ocio se convierte en otra tarea más que cumplir correctamente. Muchas personas interpretan esta dificultad para relajarse como falta de autocontrol, pero en realidad es una consecuencia directa de haber pasado demasiado tiempo en modo exigencia. El sistema nervioso ha aprendido que bajar la guardia no es seguro y por eso se resiste. Este punto es clave para entender por qué no basta con cambiar hábitos superficiales. No se trata de hacer más pausas o dormir un poco mejor, aunque eso ayude. Se trata de modificar la relación que tienes con la exigencia constante. Sin ese cambio, cualquier técnica será solo un parche temporal. En esta parte, el contenido original se vuelve especialmente claro al señalar algo que suele incomodar. Muchas personas confunden resiliencia con aguante. Creen que ser fuerte significa soportar la presión sin quejarse, seguir funcionando aunque el desgaste sea evidente. Pero el cerebro no interpreta esa resistencia como fortaleza, sino como una señal de que puede seguir siendo empujado más allá de sus límites. Cuando ignoras de forma sistemática las señales de saturación, el sistema nervioso aprende que no habrá alivio, y ante esa ausencia de salida, adopta estrategias defensivas más drásticas. Aparecen la desconexión emocional, la dificultad para sentir motivación auténtica y una sensación de distancia con el propio trabajo. No es desinterés real, es autoprotección. El texto original destaca que este proceso no sucede de un día para otro. Se construye lentamente, a base de pequeñas renuncias internas. Renuncias a escuchar el cansancio, a respetar los ritmos naturales, a admitir que algo no está funcionando. Cada renuncia parece menor, pero juntas crean un estado de desconexión profunda. Aquí entra un punto fundamental. El cerebro necesita señales claras de seguridad para volver a un estado de funcionamiento óptimo. No basta con decirte que todo está bien. Necesita experiencias repetidas en las que la exigencia disminuya de verdad, no solo en teoría. Sin esas señales, seguirá operando desde la defensa. Por eso muchas personas sienten que han perdido la pasión por lo que antes les importaba. No porque ya no les guste, sino porque su sistema nervioso asocia ese entorno con presión constante. Recuperar la claridad mental implica primero romper esa asociación. Este es un momento clave del relato porque muestra que el problema no es falta de capacidad ni de vocación. Es un sistema agotado que necesita aprender, poco a poco, que no todo es urgente y que no todo es una amenaza. En esta fase, el contenido del canal rival introduce una idea decisiva. La salida no consiste en hacer menos por simple abandono, sino en cambiar el tipo de relación que mantienes con la exigencia. El cerebro no necesita desaparecer de las responsabilidades, necesita previsibilidad y límites claros. Sin ellos interpreta cualquier demanda como potencialmente infinita. Cuando empiezas a establecer límites reales, aunque sean pequeños, el sistema nervioso recibe una señal distinta. Ya no todo es imprevisible. Ya no todo depende de estar en alerta permanente, y poco a poco funciones que parecían perdidas empiezan a volver. La concentración se vuelve más estable, la mente deja de saltar sin control y la sensación de amenaza disminuye. El texto original insiste en que este proceso no es inmediato. Al principio, bajar el ritmo genera incomodidad. Aparece la culpa, el miedo a no estar haciendo suficiente, la sensación de que algo malo va a pasar si aflojas. Esto no significa que estés retrocediendo, significa que tu sistema nervioso se está reajustando después de mucho tiempo en tensión. Otro punto clave es que la claridad mental no vuelve de golpe, sino por capas. Primero desaparece la saturación constante, luego regresa la capacidad de pensar con más profundidad, y solo después vuelve la creatividad y el disfrute real del trabajo. Pretender saltarse estas fases es una de las razones por las que muchas personas recaen. Aquí se revela algo importante. Trabajar bien no es trabajar siempre al límite, es saber cuándo apretar y cuándo soltar. El cerebro rinde mejor cuando percibe que existe una salida, que el esfuerzo tiene un final y que no todo depende de estar disponible todo el tiempo.
Este entendimiento cambia por completo la forma en que interpretas tus bloqueos pasados. Ya no los ves como fracasos personales, sino como señales de un sistema que estaba pidiendo un ajuste urgente. El contenido original cierra con una idea que reorganiza todo lo anterior. La mente no falla sin motivo. Cada bloqueo, cada caída de rendimiento, cada sensación de confusión ha sido una forma de comunicación. El problema es que durante mucho tiempo se interpretó como debilidad, cuando en realidad era una señal de saturación prolongada. Cuando empiezas a mirar tu experiencia desde este ángulo, algo cambia. Dejas de preguntarte qué te pasa y empiezas a preguntarte qué te está pasando alrededor. ¿Qué tipo de exigencias sostienes? ¿Qué nivel de presión has normalizado y qué precio has pagado por mantenerte siempre disponible? Esta mirada no busca culpables, busca comprensión. El texto original insiste en que recuperar el equilibrio mental no significa renunciar a la ambición ni al compromiso. Significa aprender a distribuirlos de forma sostenible. Un sistema nervioso regulado no es uno pasivo, es uno que sabe entrar y salir del esfuerzo sin quedarse atrapado en él. Aquí aparece el cierre más importante. Cuando respetas los límites internos, el rendimiento deja de ser una lucha constante. Trabajar vuelve a sentirse fluido, la mente recupera claridad y las decisiones dejan de pesar como antes. No porque todo sea más fácil, sino porque el cerebro ya no está luchando contra sí mismo. Entender esto te devuelve algo esencial, la confianza en tu propia capacidad. No como una exigencia permanente, sino como un recurso que puedes usar sin destruirte en el proceso. Y desde ahí el trabajo, la creatividad y la concentración dejan de ser una batalla diaria y vuelven a convertirse en algo que puedes sostener en el tiempo.